Hola, soy Paulo González, presidente del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de octubre aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos vemos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Hola, soy Roger, coordinador general del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los invito a participar de las lecturas este 7, 8 y 9 de octubre y demás actividades a desarrollarse en el Instituto de la Juventud y la Cultura. Nos vemos. Impasible, Teseo reemplaza el vendaje de una herida que no sangra, arranca un par de brotes con los dientes y a la sombra de los juncos entierra las cenizas del becerro que fue. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Marx Espinosa, fundador del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Este 7, 8 y 9 de octubre nos vemos en Huancayo, Perú. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Marx Espinosa desde Huancayo, Perú. Y todo listo ya en la partida, en la recta inicial del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Hoy, jueves 29 de septiembre del 2022, estamos listos para presentar la siguiente actividad inicial. La actividad de lectura de poesía, en este caso virtual, y para ello tenemos grandes invitados. Nos acompañan personalidades de la poesía de talla nacional e internacional. Hoy es un día especial. Hoy, 29 de septiembre, conmemoramos, recordamos con mucha actitud vital a un compañero de la palabra. Me refiero a Ricardo Quesada Céspedes, un gran amigo de ruta, que fue precisamente quien acuñó aquella bella frase de una manera de vivir es vivir sin detenerse. Y el grupo Impala de Poesía Total, organizador de este Festival Internacional de Poesía, cogió precisamente esa frase, vivir sin detenerse. Consideramos pues qué mejor homenaje que usar su legado cultural, para promover cultura, aportar con un grano de arena hacia el desarrollo. Bien, amigos de Facebook Live, hoy en Impala, gracias a la plataforma, a la multiplataforma de Impala Poesía Total, contamos con la participación de grandes amigos que no han escatimado en esfuerzos para sumarse a esta jornada. Vamos a presentar de manera general y luego los presentaremos con todos los detalles de su participación, porque nos acompañan desde Huánuco, Perú, Ninosca Carolina Guzmán Ortiz. Así también desde Trujillo nos acompaña la abogada Cristina Castillo Ponce. Así también desde Santa Cruz, Bolivia, está con nosotros Melisa Sauma Vaca. También nos acompaña un gran amigo, ya conoce Huancayo, ha estado hace algunos meses, desde Lima, Gabriel Gargurevich Pasos. Y por supuesto, en breves instantes, se suma nuestro querido amigo Martín Zúñiga Chávez. A todos ellos les tributamos las palmas virtuales, un cariñoso abrazo, caluroso abrazo, por supuesto, porque la poesía rompe barreras, rompe fronteras y nos acerca cada vez más. Bien, para la primera ronda hemos preparado el siguiente orden. Vamos a tener 2 textos poéticos por cada participante. Le damos la cordial bienvenida a Martín Zúñiga, que acaba de sumarse. Y efectivamente, vamos a presentar a nuestra primera compañera. Ella, desde Huánuco, se trata de Ninosca Carolina Guzmán Ortiz. Ella es docente de inglés y estudiante de psicología
de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Varios de sus poemas han aparecido en las antologías de Ediciones Afrodita, Taches y Tachones, Letras en Acción y Limazu, así como en diversas revistas de Colombia y México. Actualmente viene trabajando un nuevo libro porque en diciembre del año pasado publicó su primer poemario, Lianas Saltarinas. Actualmente conduce el blog Letras Armoniosas, integra la plataforma de artes y humanidades de Tríada Primate y el podcast Valquirias Literarias. Dirige regionalmente en Huánuco la organización internacional IFLAC World, es coordinador en la Casa del Poeta Reino Unido, filial Perú, es líder del movimiento poético Hacedores de Fuego, vicepresidente de la Asociación Escritores de Huánuco. Con ustedes, Ninoska Guzmán Ortiz. Cuando gustes, Ninoska. Muchas gracias por el paso, estimado Marx. Contenta de estar reunida con Cristina Castillo, Anissa, Martín Zúñiga, Gabriel Garurevich, ¿no? Y también los amigos que están ayudando en toda esta organización de este festival. Bien, el poema que voy a compartirles ahora es titulado Amor Escondido, que está, ¿no? que está dentro de mi primer poemario, Lianas Saltarinas. Y dice así: ¿qué pensarías si te dijera que anoche no pude dormir? Me quedé mirando las manecillas del reloj cronológico de mi vida y de la tuya. Pude ver tus brazos y sonrisas, extendidos con tristeza, disfrazada de alegría. Recuerdo tus aterciopeladas manos ordenando mi voluminosa enredadera. ¿Qué pensarías si te dijera que anoche no pude dormir? Me perdí en mi cámara fotográfica, en los sucesos evocados con nostalgia. Pude ver panoramas vespertinos, donde corríamos distraídas, ignorando el tiempo. Recuerdo tu mirada, luminosa y desafiante. ¿Qué pensarías si te dijera que anoche no pude dormir? Me quedé avivando el amor que creía perdido, pero lo hallé en mi corazón escondido. Gracias. Excelente. El siguiente texto. Bien, el siguiente texto es uno que aún no lo he publicado, ¿no? Por ningún medio. Se titula Flor de Loto y dice así: congratulaciones por haber visto la rareza como algo hermoso, por crear tejidos esperanzadores y fantasiosos y encarcelarte en sus barreras de protección. Estruja y limpia tus discos duros de memorias. Resetea todo y elimina la carta número 6 que creaste. Arde de rabia, de llanto, y deja que el infierno te carcoma. Date fuertes palmas por ser la reina del incierto, por eternizar capturas temporales y embriagarte de sucesos inesperados. Golpéate y desecha los vientos ariscos. Reorganiza las notas y escóndelas entre letras y sueños. Alza tu vuelo, gaviota, mira al espejo, avanza al paraíso que deseas construir. Excelente, excelente la participación de Ninoska Guzmán Ortiz. Bien, recordarle a nuestros amigos de Facebook que en breves instantes vamos a regalar, sortear, vamos a brindarles a todos los que dejen su comentario en esta transmisión el último ejemplar de la revista Polirritmos, que lleva la publicidad del festival Vivir sin Detenerse. Sumado a ello, un libro por gentil cortesía de Pablo González, Delirio de las Piedras, Donde mora el río, y la revista Impala. 4 productos que los que están dejando en estos momentos sus comentarios van a llevarse totalmente gratis. Una gentil cortesía del grupo Impala de Poesía Total. Bien, es momento de presentar a nuestra siguiente compañera y se trata de Cristina Castillo Ponce, quien es natural de Trujillo. Ella es poeta y abogada. Fue parte del proyecto Cultura Poesía Joven en el año 2006 en el Círculo de Poetas de la Universidad César Vallejo, desde el 2013, entiendo, apareciendo en las antologías Poesía Reunida, 2014, Breve Descripción de un Estallido, Poesía Ulterior, el 2015, y en el CD 26 Poetas de la Libertad, el 2017. Publicó también Contra Hemisferios con la editorial Alpaca, el 2020, ha publicado también en formato ebook y participa en distintas ferias y eventos culturales de la ciudad de Trujillo. Queda con nosotros Cristina Castillo Ponce. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación y
por el esfuerzo que realizan, ¿no? Por generar espacios culturales como este, ya sea virtual o presencial, y estoy segura que va a ser muy exitoso, ¿no? Voy a leer dos poemas. El primero se llama Elaboración de un poema. He descubierto el poder de mi mano derecha sobre el papel. Posee una técnica asombrosa para la asfixia. Indiscutiblemente, sus huellas dactilares imprimen en la garganta de la hoja la más inútil verdad. Con el tiempo, si los dioses son generosos, podrá oírse a lo lejos un ahogado grito de esperanza. Ajá. El siguiente poema se llama Yo casa. Todo cruje sin la más mínima vergüenza. El ruido emerge de mis escombros, los años son determinantes, mis sonidos solo son un eco apartado, una vaga imitación de momentos que no son míos, una silla, una cama que mece su inocencia, una prenda que cae indiferente, un alma agotada. Toda yo soy un escombro que poco a poco se desvanece. La soledad es un arma doblegada. Recuerdo ver ciudadanos agitados resguardando sus cuerpos dentro mío. Mis puertas eran sinónimo de hambre. Tenía sus corazones tibios agitándose, espléndidos, indiferentes, mortales dentro de mí. Pero mis sonidos me delatan. Tengo ecos difíciles de callar, soledades recurrentes, ventanas que dan a nada, 1 y 1000 pasadizos y una puerta que defina mis salidas o entradas. Toda yo soy varios escombros que poco a poco se desvanecen, una puerta que rechina, una ventana que no cierra, el techo que cae gota a gota. Todo ello es mi sangre que transcurre imperfecta dentro de las que me habitan. Sangro imperfección, crujidos, ecos, grietas que penetran mis bases y me rompen. Todo aquel sonido me persigue y me acaba, me destruye la multitud que me habita. He de clausurarme y sentirme mía, propia, yo. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Soledades recurrentes. En efecto, eventos como este no serían posibles sin la sinergia, la participación, la fusión de muchas fuerzas, la colaboración de amigos de la poesía. En esta oportunidad queremos agradecer de manera especial la apuesta que hace Caja Huancayo para colaborar, apoyar eventos culturales como este. Bien, es el momento de recibir la siguiente participación y para ello está con nosotros, desde Santa Cruz, Bolivia, Melissa Saumabaca, quien es poeta y fotógrafa. Premio Nacional Noveles Escritores de la Cámara del Libro de Santa Cruz el año 2017. Ha publicado Luminiscencia también el mismo año con la editorial 3600 y 2017 con la editorial Llamarada Verde. Y también ha publicado Maneras de Parar el Mundo el 2021, El Ángel Editor, y el 2022 con editorial Llamarada Verde. Ha cursado el diplomado de escritura creativa en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y forma parte del taller de poesía Llamarada Verde. Queda con nosotros Melissa Saumabaca. Adelante. Gracias, Marx. Buenas noches. Una alegría estar acá. Me emociona mucho poder compartir poesía, escucharlo. Cuando vi que eran de diferentes ciudades de Perú, me emocioné muchísimo porque es un país que guardo en el corazón con muy gratos recuerdos y que, bueno, espero poder seguir conociendo. Así que va con mucho amor esta lectura. El primer poema titula Todo en todo. Pensar que todo está hecho de lo mismo, de nosotros, que en el suelo que piso estarán disueltos los huesos de mis hijos, cuando yo no sea más que una frase escrita en lo que un día fuera parte de un bosque, que todo cuanto existe está formado de una misma materia en distintas proporciones, y un pequeño ejercicio del azar es el que determina que la rosa sea rosa y el lince sea lince, que en cada átomo de mi ser está contenido
el vacío contenido en los átomos de cualquier otra criatura, que es esa la sustancia que compartimos, lo que nos separa y unifica, que en la tierra y el agua y el aire y el fuego está la bitácora del pasado y del futuro, y todo lo que construimos es parte de algo que ya existe y seguirá existiendo cuando nos hayamos ido, que no nos vamos nunca, que seguimos transitando el fluir de la vida como fósil, nevado, nube o río. El segundo poema titula Augurio del viento. Pedí viento para mis alas, y el viento vino, como tormenta desatada en el fondo de los mares, como un grito de montaña, que arrancó a dos manos mis pies de la tierra, y me elevó por los aires, girando en círculos. Ya no pido vientos ni tormentas. El viento es existente. Estamos llevando a cabo esta primera actividad, esta impecable mesa de lectura de poesía en el marco periodista y escritor. Fue coeditor de la sección política del diario La República y además periodista de la sección Sociedad del mismo diario. Fue periodista y subeditor de la revista Cosas Perú por 7 años. Colabora con el suplemento El Cultural del diario El País de Uruguay. Fue compositor, guitarrista y vocalista de la banda nacional El Gueto. Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Además, algo muy interesante, en noviembre del año 2015 presentó su primer libro, 8 mujeres, retratos de peruanas que encontraron el éxito y el poder. Esto con la prestigiosa Penguin Random House, que incluye, por supuesto, entretelones y detalles de la memorable entrevista que le hiciera a la entonces primera dama Nadine Heredia. Escribió y publicó además el libro de poesía Serpiente Underground, esto el 2020, con prólogo de nuestro común amigo Roger Santibáñez. Acaba de lanzar su primera novela, que ha tenido una acogida sin precedentes, con Perú Tambo Editores, Más de la cuenta. Prepara actualmente su segundo libro de poesía y un libro de cuentos. Un abrazo también para Catherine Estrada de Perú. Al encontrarte cara a cara con ángeles que te recuerdan la ausencia del amor. En una discoteca se aprende más que en el paraíso, y en el horror de las calles, ni qué decir. Mendigos piden dinero, tambores suenan en las esquinas, demonios te enseñan las piernas, y el amarillo de tu piel te hace sentir radiante, cuando en realidad te estás descascarando. ¿Sí o no, señor lavaplatos? ¿Cuántas veces ha pasado la esponja? ¿Ya se rompió? Ahí vamos, madame. ¿Cuánta plata le debo? Tu vida, dame tu vida, mi vida, y te dejo vivo. Le tiro una casaca por la ventana al señor de la basura. Le puedo ver todos sus dientes. Hace mucho frío esta noche. En mi departamento suena fuerte la música y yo bailo con fantasmas, porque las mujeres no me quieren, me corrompen. Hace mucho frío esta noche. Estoy abrigado como un niño inocente, y el señor de la basura aleja los malos olores de la cuadra. Le lanzo un gin nuevecito. Sigo bailando con espectros tímidos sonrientes. Me miran desde las esquinas de la sala, esperando la siguiente canción. Ya viene, ya viene. Nuestras risas se escuchan en toda la cuadra, y me siento puro, como un ángel. Excelente, excelente. Se nota el punche de El Gueto. Un abrazo, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a cerrar esta primera ronda con Martín Zúñiga. Martín Zúñiga Chávez. ¿Está con nosotros? Voy a presentar. Excelente, voy a presentarte, hermano, como se debe. Martín Zúñiga Chávez, natural de Cusco, editor, poeta y gestor cultural. Su obra ha trascendido y, por supuesto, ha recibido importantes galardones como, por ejemplo, el Premio Internacional de Poesía Ángel Martínez Baigorri y el Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos, ambos en el país de España. Además, el Premio Internacional de Poesía Desiderio Macías Silva en México y el Premio Jorge Cornejo Polar de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, entendemos. El Premio Nacional Juvenil de Poesía Javier Heró, organizado por el Ministerio de Educación en el Perú. Martín Zúñiga es editor de Urbanotopía,
proyecto independiente de literatura con sede en Arequipa y que impulsa proyectos culturales como el Festival Internacional de Poesía Arequipa 2016. Es columnista en diferentes medios nacionales e internacionales como La Gaia Ciencia en España y la revista de política y cultura El Búho de Arequipa. Con nosotros, Martín Zúñiga. Adelante, por favor. Muchas gracias por esa presentación. Es un poemita un poco largo, este viene de Cover. Es un libro que ha tenido alguna gira por algunos países, Argentina, Ecuador, España y bueno, en Perú también. Y es uno de los poemas del libro que se titula Nos vestimos para visitar a nuestros muertos. En las tradiciones orales de mi tierra, una mujer vale lo mismo que un foso cavado para ocultar la náusea o para pagar los frutos a la madre tierra. Una mujer vale lo mismo que una vaca, que los árboles madereros o que unos topos de tierra. Nos alimentamos de las vacas y detrás de sus ojos expiamos nuestras culpas. Cuando la tierra pide su parte, la incendiamos, y si jura contra nosotros, arrancamos sus raíces desde el último bastión de los ríos. Y si antes era una montaña, queda convertido en un horizontal desierto, para que aprenda. En la tradición heredamos de la mujer el lenguaje, las pasiones, el hambre y el honor de defender un nombre incompleto. Llevado en el pecho como una medalla rota, cuya sangre perseguimos río arriba por su olor a metal y su tibieza de yegua amenazada. Nos hereda el dolor de la luz, la inconstancia para los negocios graves, la predisposición a los carnavales y a las leyendas, la vergüenza, la bulla, las canciones de mercadillo, el sabor del agua en los picantes y en la chicha, la dimensión exacta de nuestros brazos separados de nuestro cuerpo. Nuestros padres nos dan la retórica, la ética, la estética, la moral, la lógica, la gramática. O sea, nada realmente útil. La tradición, madeja de lana para laberintos, se ha construido monumentos y fijado fiestas y descansos en un homenaje por demás turbio a sí misma. La tradición ha engordado sus vestidos, a pesar de lo cual es tratada con más cortesía y admiración cada vez. Cree la tradición en su ropa y en sus alhajas, tanto más si no se le escucha por el mero placer de caminar del lado más filo de la navaja. Qué experimento más alegre tantear con vértigo y sin zapatillas la navaja camino. Aunque eso ya lo hayan dicho también otros vendedores de lana. Aprendimos así a ganarnos unas monedas, llevando una farsa de ciudad en ciudad, trazando el mapa animoso de las urbes. Somos el centro de la burla, de la verdad. Las tablas donde bailamos ayudaron a grandes reinos. Las tablas donde cantamos han matado muchos reyes. Sobre el escenario las luces se apagan. La gente se retira a sus casas tranquilos de haber obtenido de nuestras máscaras catarsis y humor, libertad. Mientras barremos los palcos, algo cadáver nace en la sombra. Tenemos asegurada la taquilla de mañana, decimos frotándonos las manos. Hemos actuado con gran exactitud. Alguna mueca improvisada ha llenado al público de un júbilo inadecuado. Decimos, la farsa existe en la palabra, en la copia de uno mismo a través del tiempo. Nos miramos de soslayos, siempre desconfiando de nuestra propia autenticidad. Para espantar estos desvaríos, pensamientos que a cualquier ciudadano de a pie le pueden parecer absurdos, nos batimos palmas para nosotros. Nos hablamos a gritos, aún estando muy cerca. Nos chocamos intencionalmente, nos ponemos zancadillas, palmeamos las nalgas de la acomodadora, coqueteamos sin escrúpulo con las mozas del kiosco. Alguien debería cumplir años, decimos. Traigan champaña, salud, nos decimos, salud. Dijimos. Gracias. Siempre al filo de la navaja, Martín Zúñiga. Muchas gracias. Excelente la participación de los compañeros. Bien, queremos reiterar el agradecimiento a Caja Huancayo por sumarse al apoyo de este tipo de eventos, promoviendo cultura. Vamos a continuar con la segunda ronda. Vamos a empezar
por Ninosca, volvemos a Huánuco, Perú, porque Ninosca Guzmán Ortiz nos ha preparado un par de textos más y continuaremos con el orden. Adelante, Ninosca. Bien. Ahora, el programa que voy a compartir se titula La Vela Grita y es parte de la revista Guerras en Acción que fue publicada en el mes de febrero de este año. Y dice así: en medio de la noche y el silencio es donde hasta lo oscuro puede brillar. Las amnesias mutan, punzantes y pensantes. Su mente tropieza, distraída te sonríe, escucha, habla. En medio de la noche y el silencio es donde hasta lo oscuro puede brillar. Las imágenes aparecen, amigas y enemigas. Su conciencia canta, juguetona le guiña, comprende, responde. Lo negro y amarillos destellos se impregna en sus pupilas, recitando en cada chispazo una esperanza latente. La claridad, el cielo va pintando, y las nubes confusas con promesas de regresar, presurosas se alejan. Excelente. Y este poema es uno inédito, que se titula Bebe, vida mía. Limpias el pueril manojo de hábitos, te sumerges en silencio alabando a la luna. Los aullidos resuenan tambaleantes, el mágico color se difumina en el espacio. Los días queman la cordura, tus caprichos embaucaron deseos puros. Guinda llora la piel y se mezcla en el bálsamo, sorbes su llanto pronunciando extrañezas. Roes libros prohibidos, tiñendo de crema tus yemas, despellejas sus fibras y ves cómo el fuego las devora. Entrelazas hilos de colores, recordando su nombre. Pides a las estrellas el tesoro en la sinrazón. Rojas son las velas que vas despertando con flama. Labios y miradas son dibujadas con locura. El incendio brilla en tus pupilas y lo invocas. No te alejes, mi vida. Soy tu trago perfecto. Gracias. ¿Qué tal remate, Ninosca? Muchísimas gracias. De esta manera estamos llevando a cabo la primera actividad, la primera mesa de lectura de poesía, en este caso virtual, en el marco del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Ahora nos trasladamos a la ciudad de la eterna primavera. Desde Trujillo escuchamos a Cristina Castillo Ponce. Adelante. Muchas gracias. Para finalizar esta segunda ronda, tengo dos poemas. El primer poema forma parte de un libro en formato ebook que salió publicado en el 2020. El poema se titula Carta de un padre a un hijo asesinado en combate. Sea cual sea el lugar que sostenga tu imagen en el aire, planeo atrapar el instante en que vuelas sobre mí. Hay noches en que el corazón y la música se sumergen en un espacio quieto, inmóvil, y las lanchas pasan y pasan indiferentes a mi ritmo. Un sonido seco en el viento te anuncia, un sonido te aleja. El impacto de tu cuerpo con la pólvora encendida te separa de mí. Toda la multitud te recorre el cuerpo, toda la humanidad me abandona contigo. Somos la muchedumbre sobrevolándote, hinchados de ganas de volverte, pero no regresa tu cuerpo, no tu sonido, no tu imagen en el aire. No vuelvo a ver tus botas resonando en el eco de mi pecho que se expande. Uh-huh. Y el último poema que les comparto forma parte de un libro que aún está en proyecto, que se llama Thunderbird. Es un libro dedicado a mi madre y bueno, dedicado a todas las personas que se han separado de nosotros en la pandemia y que todos tenemos a alguien a quien hemos perdido en esta terrible época y pues este es para mi madre, ¿no? Que también fue con ellos. No tiene título, pero tiene un pequeño epígrafe. ¿Cómo te hago entender que nada me lastima como lo hace tu ausencia? De Roberto Roena. Regento esta tristeza como el mayor soldado. Me agacho y tomo las palabras como ecos para mi abrigo. Detengo mi existencia, solo un poco.
Los relojes no tienen la fuerza de decirme que todo acabó, que te perdí, que han visto desprenderse de mí una luz, que me han visto suspendida, me veo suspendida, y no me han dejado espacio para el silencio. No encuentro fina verdad en el ruido ni en la soledad. A veces quiero encontrarte en los ojos de la gente, pero es en vano. Tu ausencia abarca a los vivos y a los muertos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Y en todo caso, muchísimas gracias por la identidad de tus palabras. Y nos sumamos, el Grupo Impala de Poesía Total, nos sumamos en la memoria a todas las personas que han partido, nos llevan la delantera, y reiterar que una manera de vivir es vivir sin detenerse. Una frase que acuñó Ricardo Quesada, y en homenaje a él también hoy, 29 de septiembre, hace 11 años exactamente, él partió. Partió, pero nos dejó un legado que asumimos con mucha modestia, pero con mucha responsabilidad también. Muchísimas gracias. Bien, es el tiempo de volver a Santa Cruz, Bolivia. Escuchamos la segunda participación de Melissa Sauma, por favor, cuando gustes. Gracias. Voy a compartirles un poema de este libro que titula Maneras de parar el mundo. Pensaba en el nombre del festival, en ese verso hermoso que mencionaste, y al principio me parecía contradictorio, ¿no? Esa idea de vivir sin detenerse y yo buscando maneras de parar el mundo. Y luego pensé que no es tan contradictorio porque la poesía nos da espacio a todo, ¿no? A todas las posibilidades. Así que acá estamos. Dale. Este titula Personas bajo la lluvia. Los que corren por el mito aceptado en la infancia, los que se cubren la cabeza con la lista del mercado, o con un sobre de papel madera tamaño oficio, los que intuyen que cubrirse es inútil, los que leen poemas bajo hondas gotas que resbalan deformando el libro, y dirán que las figuras que la tinta escurre son también poesía, los que huyen de la lluvia como de cualquier cosa que acaso pudiera alterar el orden, los que buscan el sol en el reverso de las nubes y miran a contraluz esperando el arco iris, los que siempre llevan un paraguas bajo el brazo, los que venden paraguas, los que usan impermeable aunque no llueva, los que tienen la piel impermeable, los que son lluvia, los que se quejan del clima y ponen mala cara, los que hacen como si no hubiera llovido, los que bailan antes, durante y después de la lluvia, los que cantan para que llueva, para que deje de llover, porque ha llovido, los que ven llover desde la galería y escriben sobre la lluvia, los que clasifican las gotas en tamaño, velocidad y frecuencia de caída, los que catalogan a las personas en situaciones de lluvia, los que escriben tratados de supervivencia a diluvios, los que ponen música y suben el volumen a la melancolía, los que escuchan en la lluvia una música, los que esperan que dure poco porque tienen que hacer mucho, los que no perciben que ha llovido, hasta que el río desborda y hay que mudarse de país y ya no hay tiempo para hacer maletas o despedirse de los vecinos. Excelente musicalidad. Muchas gracias. Y el último que quiero compartirles es de mi primer libro, Luminiscencia. Este titula Reminiscencia. Ahora lo encuentro. Acá. Vamos. Exploro antiguas aguas. Busco el primer fuego, la infancia, esa casa poblada de fantasmas, el patio de mi abuela, la tierra, los árboles de los que estoy hecha. La guayaba que se estrella contra un mosaico rojo a media tarde, las tardes en que observé pasar la vida desde una vereda. Y me engaño creyendo que mis palabras se hicieron para narrar el mundo. Escribo, es cierto, hay tanto que quiero nombrar y que no puedo, tanta vida escurriéndose en mis manos, tanta sombra ondeando mis cabellos, tantas palabras suspendidas en el aire, minúsculas partículas de polvo,
iluminadas por la luz de una ventana, que debo sacudirme de ellas, como quien se sacude de la piel la última capa. Y miento, si digo que es la piedra, la montaña, el mar, el río, los pájaros alzando vuelo, las esquinas de una casa, el rostro de mi abuela, sus múltiples fantasmas, los que hoy me piden ser contados. Hay tanto que quiero nombrar y que no puedo. Escribo, es cierto, del otro lado está la muerte levitando. Muchas gracias, Melissa, excelente. Gracias. En efecto, hay tanto que queremos nombrar y no nombramos. Queremos escribir y nos sale espuma, como diría César Vallejo. A propósito, también el Festival Internacional de Poesía Vivir Sin Detenerse se conmemora por los 100 años de Trilce, los 100 años de Polirritmos de Juan Parra del Riego y también una sorpresa que más adelante vamos a comentar. Queremos escribir y nos sale espuma. Vamos ahora entonces a recurrir, porque la poesía rompe fronteras y nos brinda diversidad de posibilidades, a la voz de Gabriel Gargurevich. Por favor. Este poema se titula A expensas del bosque. Entonces decidí seguir senderos de árboles simétricos, monjes impartiendo bendiciones, luces que desintegran la vereda por la que camino descalzo, pétalos sagrados, besos de árboles tristes cenicientos. Regreso al bosque soñando fugas de cielos que abrazan y reparto soledades como monedas sagradas que se entierran en las raíces de amores ocultos, el precio a pagar por una vida seca que renace contra el viento corpóreo multiplicador de almas, donde amarro a falta de cuerpos mis venas liberadas, en el aire melancólico feliz que acaricia la traición, la locura y la orfandad, de los vasos a medio tomar, del tabaco a medio fumar, de la cena que se va por la borda de un barco oasis fantasmal, que pasa por el bosque citadino al son de una sinfonía olivar. Los rostros resplandecen de tristeza, en las columnas talladas de un palacio virreinal para decapitados, por las dagas del amor que se marchita, como los olivos que nadie mira en el suelo, y las setas recogen con ternura a los corazones sangrantes en fuga, de pechos santos mientras la ciudad dormía, y yo soñaba caminando con los pies ampollados, a expensas del bosque contorneado por la niebla que sale de mi pecho, olvidado, mendigo, callejero, adicto a los placeres metafísicos de muelles coloridos holográficos, cuyo rechinar salta de la caja musical. Los payasos llevan tacones y labios de mujer, caminan como yo, todo torcido, inexistente. Nadie soy yo, un tronco es un ojo cuya lágrima me fosiliza y en el amanecer revivo. Excelente, Gabriel. ¿Es la magia o quizá el misticismo de la poesía? Sentí ciertas coincidencias, ciertos puntos de unión con Donde mora el río. Y esto es lo interesante, compartir, trascender fronteras. Muchísimas gracias a todos. Me parece que Martín ha tenido un impasse. Sin embargo, agradecimiento profundo e infinito de parte de Impala, el grupo Impala de Poesía Total, por ese decidido apoyo. Sin su colaboración, sin su participación, no hubiera sido posible esta primera actividad. Hoy, jueves 29 de septiembre del 2022, es un hito histórico para la poesía en el centro del Perú. En nuestro entendimiento, no tenemos un precedente de un festival internacional de poesía en estos lares. Quizás sí de otra naturaleza, quizás académicos o artísticos. Sin embargo, consideramos que, así como la bella frase de Ricardo Quesada, vivir sin detenerse, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, podemos manifestar nuestros aportes. Así que infinitas gracias a Cristina, Ninoska, Melissa y por supuesto a Gabriel, también a Martín Zúñiga. Un abrazo para todos. Estamos en deuda con ustedes. Gracias, un abrazo. Nos encontramos muy pronto. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias. Amigos,
Atentos entonces a los comentarios, estaremos comunicando. Gracias a todos. Hola, soy Paulo González, presidente del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de octubre aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos vemos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Hola, soy Roger, coordinador general del Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Los invito a participar de las lecturas este 7, 8 y 9 de octubre y demás actividades a desarrollarse en el Instituto de la Juventud y la Cultura. Nos vemos. Impasible, Teseo reemplaza el vendaje de una herida que no sangra, arranca un par de brotes con los dientes y a la sombra de los juncos entierra las cenizas del becerro que fue. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Marx Espinosa, fundador del grupo Impala de Poesía Total. Los invito a participar del primer Festival Internacional de Poesía Vivir sin Detenerse. Este 7, 8 y 9 de octubre nos vemos en Huancayo, Perú.